Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues bien, bien, no me puedo quejar. Así me gusta a mí. Claro. ¿Quieres hablarnos de dos cosas que yo me he anotado? Una de ellas la titulas Los problemas de la justicia en España. Sí, No sé por dónde quieres ir, aunque me lo imagino. ¿Qué te ha traído a proponer este tema? Cuando hombre, quieras, Félix. bueno, antes de empezar con esto, aunque luego saldrá, pero saldrá solo indirectamente, si no recuerdo mal, ¿eh? Eh, es hoy, ¿no? Es el día de la mujer, ¿no? ¿El día de qué, perdona? Hoy se celebra, hoy o ayer, si me lío yo una vez más, el día Hoy de la... estamos a 26, te recuerdo. Sí, Ayer sí. era 25 de noviembre, el Es Día el, contra la Violencia de Eso, Género. el Día contra la Violencia de la Mujer era ayer. Por eso Violencia estaba de yo, género. de Sí, violencia de género, violencia ¿no? contra la mujer, violencia machista, Bueno, como como no. digo, no vamos a, yo no voy a tratar directamente de ese tema, pero sí va a salir en algún momento en una parte de lo que quería hablar hoy, ¿no? Pero vamos, era recordar que eso, que fue ayer ese día y que es importante porque sigue habiendo demasiada gente, especialmente la ultraderecha, que tiene posibilidades de gobernar en algún sitio como en Valencia, eh, siguen manteniendo que los hombres están injustamente tratados y las mujeres excesivamente protegidas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a recordarlo eso y ya está. Vamos a pasar al primer tema, es de la justicia, ¿no? Bueno, pues yo creo que en estos momentos hay dos noticias recientes, ¿no? Una es, obviamente, el famoso juicio que se ha hecho al presidente, al anterior fiscal general, porque ya le han cesado. ¿M? Sí. Bueno, Y más que el cesado ha dimitido, bueno, pero en ha fin, dimitido, sí, más o menos. efectivamente, pero le han aceptado la dimisión inmediatamente, ¿no? Cuando sería discutible que hubiera continuado, ¿no? Porque es una anomalía, en principio, vamos, yo sostengo esa tesis, hay otros que no, pero que primero te condenen y luego te digan por qué te han condenado, es gracioso, ¿no? Quiero decirte que cuando a mí me condenan, me tendrán que... ¿Y por qué? ¿Qué he hecho mal? Porque solo aquí se ha hablado solo de que ha habido unas filtraciones, pero a ver, dígame exactamente por qué a mí me condenan. Bueno, he quedado ahí. Eso es una noticia que, bueno, merece la pena entonces tratar un poco algunas cuestiones relacionadas con la justicia. Si lo unes encima a que a Puyol han tardado 12 años, ¿ha sido? ¿Cuánto? O 25 años. ¿Cuánto han tardado en juzgar a Puyol? No sé, un montón de ellos. Bueno, un No, montón. tú lo debes de tener apuntado, Sí, lo ¿no? tengo apuntado en algún sitio, pero ahora mismo he dado por tan seguro que lo tenía claro que no lo he puesto. Pero vamos, es una montonera de tiempo lo que ha dado estas personas. Han tardado en juzgarlo. Han alegado, obviamente, que era un tema muy complicado, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, de ser un tema muy complicado a estar esa cantidad de años y encima todavía no tener claro, porque además, claro, es una anomalía. Una anomalía, no se puede tener una persona en juicio porque además eso eh, coarta el saber que estás imputado y en procesos de juicio, me imagino que en la vida cotidiana te puede plantear problemas de algún tipo, ¿no? Eso es una cuestión, lo otro también, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en estos momentos, efectivamente, la justicia es un problema real en este país. O sea, es un problema real que tiene raíces variopintas, ¿no? O sea, no es solamente esto. Hay un refrán español muy antiguo que los pone con claridad, ¿no? Juicios tengas y los ganes Mm. en el sentido claro de que si hay algo importante en este es, a ser posible, no meterte en cuestiones de jueces, porque si te metes en cuestiones de jueces, puedes salir mal parado, ¿no? Creo que eso es un antiguo refrán y que indica la serie de gravedad que hay en todo lo que tiene que ver con los jueces. Y todo lo que tiene que ver con los jueces, en principio,
tiene que ver, si empezamos realmente por el tema de fiscal general, ¿verdad? Es una cosa parcialmente admirable, ¿no? Porque resulta que eh, el tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, que tiene mayoría todavía, me parece, están empatados de, de jueces de derechas. Mm, Además, creo que todo el mundo es consciente de que es correcto hacer una distinción entre jueces de derechas y jueces de izquierdas. No se mm. debiera, pero bueno, es que es Ellos así. le llaman conservadores o progresistas, pero vamos Sí, a ver, nos entendemos, vale. sí, jueces, sí, es verdad que es progresistas o conservadores, ¿no? O que, y que lleva a lo largo de la historia de los jueces en este país, en los jueces, el Consejo General del Poder Judicial ha estado en manos de los conservadores pues la mayor parte del tiempo, no sé si el 80% del tiempo o el 70% del tiempo, son los que han controlado, ¿no? E incluso te acuerdas de aquella famosa frase, no importa que esta vez lo lleven los progresistas, porque les hemos metido un gol por la puerta de atrás de uno de los nuestros. ¿No te acuerdas de aquel comentario jocoso? Bueno, jocoso Evidentemente. concretamente fue un WhatsApp que un grupo de los partidarios bueno, de los del PP, en el que el señor Cosidó, senador en esos momentos por el Partido Popular y anterior jefe de policía, mandó a sus compañeros que no se preocuparan porque iban a tener controlada la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, refiriéndose al señor Marchena, Ujú. que fue presidente posteriormente de esa sala del Tribunal Supremo, pero Muy bien dicho. concretamente, Muy bien dicho y muchas gracias. de nada. Para eso Tengo que estamos. consultar la página correspondiente, pero es igual. Entonces, eh, al mismo tiempo, tú sabes que una cosa que se ha dicho con cierta frecuencia y no acaban de encontrar una solución, es que hay, digamos, una derechización eh, automática porque las oposiciones a juez, a fiscal, esas oposiciones son oposiciones muy largas que exigen una preparación muy dura. Y hay jueces y fiscales en el oficio que dan clases para preparar a los opositores, ¿no? Y claro, al final, automáticamente, como es lógico, se reproduce que terminan llegando al puesto de fiscal o al puesto de juez, pues gente con dinero, gente que pertenece a la clase bien, de alguna manera, ¿no? Por naturaleza. Y la clase bien por naturaleza, y eso tú lo sabes, basta con consultar, por ejemplo, las proporciones de los votos, que en estos momentos, cuando terminan las elecciones generales, yo no sé si te lo has hecho alguna vez en Valencia, pero yo sí lo hago en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pues se sabe dónde están los que votan a uno y los que votan a otro. ¿No? Sí, En el barrio que yo vivo desde hace 50 años, y ha cambiado bastante durante 50 años, pero obviamente, menos algún pequeño reducto, mayoritariamente es un barrio, o un distrito, incluso no, el distrito es más grande, un barrio que sale de derechas, que es mayoría del PP, que por mm, otra parte también lo notas un poco con las calles, ¿no? Que hay esa cuestión, mientras que hay otros barrios en los que están mayoría de izquierdas, ¿no? Entonces, evidentemente, al final, si tú perteneces a, a los barrios bien y eres un hijo de gente de bien, entre comillas, ¿eh? Puedes imaginarte que lo digo todo entre comillas, ¿no? Pues tienes más posibilidades de lograr sacar la carrera adelante, la oposición. Porque puedes estar 4 o 5 años, que es un promedio. Yo tengo dos amigos que son muy amigos, que son uno es fiscal y otro es juez,
y los dos claro, me comentaron, sobre todo el juez al que más, al que seguía más yo, que era un amigo mío de tiempos inmemoriales, pues le costó 4 o 5 años, o 6. ujú, Claro, tenía una familia que le podía apoyar, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Lo que pasa es que, obviamente, al final, lo que uno se percibe es que los jueces, de alguna manera, tienen una cierta, son, en principio, de derechas, ¿no? Y eso inclina la balanza, ¿no? Del mismo modo, que, aunque esto ya afecta a la justicia general, ya estoy pasando de lo del fiscal general, ¿no? Eh, Cuando tú vas, o cualquier persona que vaya a un juicio porque tiene alguna cuestión, el resultado final del juicio depende mucho del juez que te toque, del abogado que te toque, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes en este país es que los abogados de oficio, que está altamente valorado por los ciudadanos, según si buscas datos ahí, parece que la ciudadanía los valora bien, ¿eh? ujú. Y les conceden gran calidad profesional. Pero al final, obviamente, puede ser que no tengan capacidad de hacer frente a un bufete de abogados de alto nivel, ¿eh? Que que es posible que saque mejor tajada, ¿no? Del juicio en concreto, ¿no? Los ciudadanos valoran bien a los jueces, a los abogados de oficio, son profesionales, pero obviamente son gente con una remuneración indigna, son muy vocacionales, cobran mal, tarde, poco, tarde y mal, ¿no? Tiene una carga de trabajo muy elevada. eh, Cuentan que en España cerca de 2 millones de casos al año, en el 2021 en concreto, han sido llevados por abogados de oficio. No está nada mal, ¿eh? Y luego que esas condiciones precarias están provocando que disminuya el número de abogados que se inscriben en el turno de oficio, ¿eh? Y la sostenibilidad del servicio, que es bueno en España, en estos momentos, parece ser, no acaba de encajar, ¿no? Entonces, es otro de los problemas bastante importantes de la judicatura, ¿no? Y luego tienes otros problemas muy concretos que tú sabes, ¿no? Eh, en general, un problema es la lentitud procesal. Los juicios duran mucho. El caso de Pujol es ya, vamos, desesperante, ¿no? Pero claro, hay juicios que duran bastante y la parte que está buscando defensa, pues puede encontrarse con que no puede aguantar sin que le solucionen el problema a tiempo. De hecho, de los servicios, el sentido ese de rapidez, los servicios judiciales es una de las cosas que la lentitud, ¿eh? La dilación, es una de las cosas que las encuestas que hacen en la ciudadanía destacan más, ¿no? Y ya te digo, hay situaciones de alguna manera muy delicadas, porque en algunos denuncias ya te echan del puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y hasta que no hay un juicio y lo ganas, pues ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Otra cuestión es que hay una burocracia y una organización bastante ineficiente. Ahora quieren mejorarlo, lo están digitalizando, están creando tribunales nuevos, pero sigue siendo eh, insuficiente, ¿no? El sistema, obviamente, está saturado, que esto está relacionado con lo primero. Es decir, los tribunales no tienen personal suficiente y el sistema va lento, esa cámara lenta, está sobrecargado, los juicios no se pueden analizar tranquilamente, ¿eh? Eh, y luego también se habla, y esto se aplica a lo primero que hemos empezado, que la independencia judicial,
a veces la gente duda de su independencia, ¿no? Por reformas, por tensiones políticas, por lo que te decía antes, ¿no? Parece que los que tienen más dinero para tener abogados más sólidos son los que pueden sacar más tajada en los procesos judiciales y al final eso, hay problemas estructurales que son falta de recursos, organización deficiente y demasiada litigiosidad. De hecho, una cosa que aquí se practica poco es los acuerdos prejudiciales. Hay países en los que se invita a la gente a buscar acuerdos prejudiciales, ¿no? Mm. Que eso estaría también vinculado de alguna manera, pero eso lo dejaría para otro día, porque es un tema para mí muy importante, con cierta idea de que domina es del punitivismo. Aquí parece que lo importante es castigar a alguien, el castigo, un sistema judicial punitivo, ¿eh? Un sistema carcelario punitivo. Y lo que se plantea con la mediación y con eh, eh, esa situación de justicia, prejusticia, ¿no? Previa a la justicia, pues la gente no la tiene, porque también la gente que denuncia a alguien lo que está deseando es que le den caña, no solamente que se repare, ¿no? La situación, el daño que le han hecho. Eso que denominas prejusticia sería llegar a un acuerdo entre las dos partes que se arreglaran, que se conformaran entre ellos mismos, sin tener que pasar por un juzgado y sin que el caso engorde la lista de espera de los juicios, ¿no? Es decir, Claro, lo que efectivamente, sí, sería sí, el trabajo de un mediador que pusiera de acuerdo a las dos partes de sí, alguna manera, la sí. mediación judicial, sí, una Eso sí, mediación. sí. La prejusticia que tú denominas, sí. Sí, no, creo que tiene un nombre específico, ahora no me acordaba Bueno, bien, sí, 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 más o menos. Pero para aclararnos, da igual el nombre que tenga, pero sabemos pero sí, que nos en otros países entendemos, ¿no? funciona. Y por lo que yo sé, y en mi experiencia, que no es lo mismo, pero el sistema educativo, cuando se practica la mediación en vez de los partes de disciplina, procesos de mediación, en los que un alumno formado y preparado sirve de mediador incluso entre un profesor y un alumno o entre dos alumnos, prácticamente desaparecen los partes disciplinarios, que es la idea de castigar. El famoso castigo te echo de clase cuando, bueno, pues muy bien, con lo que me aburro con usted, no te lo dicen, ¿no? Pero vale, castígueme un poco más. Entonces quiero decirte que es toda esa idea que funciona bien y que busca la reconciliación y la reparación, y no el castigo. ¿Eh? Eh, el máximo punitivismo es cuando a la gente se la castiga a cadena perpetua, ¿no? Porque eso es decirte, no puedes redimirte de ninguna manera. Yo entiendo que hay casos criminales sumamente graves y entiendo que las ganas de, incluso sigue existiendo la pena de muerte en demasiados países, ¿no? Pero en definitiva, en lo que estoy comentando, yo creo que esa parte que te decía al final de la justicia, el explorar más y facilitar más, que ya existe, los sistemas de mediación que puedan arreglar los asuntos sería mejor, ¿no? Mm. Porque lo otro es más largo y al final eh, incluso no está claro que la gente se quede satisfecha, puede recurrir y puede ser, el caso de Pujol es ya escandaloso, ¿no? Pero sí que es cierto que un caso te puedes meter, si, sobre todo si la otra parte tiene más capacidad económica que tú para aguantar y para buscar abogados adecuados, pues te pueden hacer algo imposible. Bien. Esa es una parte. Querías hablar algo del caso del fiscal general. De fiscal general he hablado al principio y yo soy de los que opina, creo que lo he dicho casi al principio, y estoy un poco cansado de la discusión. Hay dos posiciones absolutamente opuestas. Lo que pasa que yo creo que hay una posición que tiene razón y otra oposición que no tiene razón, pero además muy claramente, ¿eh? Es Mm. decir,
Tienen razón los que dicen que no se le puede castigar sin explicar por qué lo castigan. mm, Sobre todo en un caso tan confuso como este, ¿no? mm, Y encima cuando hay un alto cargo político que presume de habérselo cargado, ¿no? sí, Un cargo político que ayuda a una señora cuyo pareja es el origen del follón. sí, Pareja que sigue sin ser condenado por nada y tiene, y como dice la gente, es un delincuente confeso, porque es que lo ha declarado, que lo ha hecho. ¿Eh? lo ha declarado al menos su abogado Sí, por y ha correo. declarado que sí, que reconoce el delito y que paga. ¿Eh? Sí, Y acaba de comprarse un ático el de ático un que millón y tenía medio de supuestamente, euros. el que tenía supuestamente alquilado por 5.000 euros al mes, pues se lo ha comprado en pleno, además en pleno juicio y castigo Sí, sí, vamos. sin, Y sí, sí, comprarse para uno mismo, no para especular, ¿eh? Porque hay gente que compra para especular y mm, prácticamente con los alquileres paga el préstamo que ha pedido para hacer el piso, ¿no? Tú sabes que es una cosa que tendrían que prohibir, pero que se hace con frecuencia, ¿no? Pero este tío ha puesto el millón y medio encima de la mesa en un piso que tenía ya alquilado, me parece. Pero, ¿no? Este es es decir, y yo como soy de los que opina que el que es rico es ladrón o hijo de ladrón, que decía una cosa muy parecida ya San Ambrosio en el siglo III antes de Cristo, no después de Cristo, pues, o sea, ya lo decían algunos muy claramente, el que acumula riqueza, alguien ha puesto la riqueza. ¿No? Un caso concreto puede haber, pero no, en general no parece ser así. Entonces, claro, yo lo tengo clarísimo, porque los otros lo único que dicen es que no, el Tellado ayer no lo decía claramente, no sé si lo escuchaste. Decía claramente que lo que hay que es que acabar con Sánchez, que es el culpable de todo. sí, Aquí no hay ocasión en que no digan a continuación que la culpa la tiene Suárez, ¿no? sí, y que convoque elecciones Que convoque elecciones, sí. y que ya la jueza, que diga la jueza, la fiscal nueva que ha nombrado ya sale con la mancha del sanchismo y Claro. que antes de que incluso tome posesión o la nombren definitivamente, ya la están poniendo Sí, a caldo. bueno, Bueno, en fin. está sometida a Pedro Sánchez por descontado. Entonces, Mm, claro, es una situación cuando miembros de su partido han estado en la calle Ferraz viendo y jaleando cómo apaleaban a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. mm, vale. No tienen vergüenza. Pero bueno, y sobre todo no tienen vergüenza la presidenta de nuestra comunidad. Bien, le ponemos música a esto. Me parece bien. Pues vamos a ello. Continuamos aquí en Radio Clara. Estamos hablando con Félix García Morillón. Este espacio se llama Es lo que hay. Y un segundo tema sobre el cual eres bastante redundante, se sueles aprovechar para hablar de él, un tema que está de continua actualidad también, es hablar de sin hogarismo, es decir, la gente que está en la calle viviendo sin hogar o la dificultad, porque supongo que ampliaremos el tema, a encontrar vivienda, a poder acceder a una vivienda digna a unos precios asumibles, tanto de compra como de alquiler, y la situación en la que estamos en este país, donde la vivienda es un producto de mercado que sirve para especular y para que haya gente que especule con él, pues ese es el tema que querías un poco charlar. Sí, Ah, bueno, para empezar, claro, quizá quiero charlar, y luego, claro, tú dices, lo digo varias veces, sí, es cierto, porque además ahora llega el invierno y la situación de la gente que está tirada por las calles es lamentable, claro, porque sí, aquí en Madrid ya en breve empezaremos a tener 3 4 bajo cero, ¿no?
que no es una temperatura sana, ¿no? Eh, la primera observación es que es recordar que el nombre de sinogarismo es un nombre que se puso un poco de acuerdo dentro de la Unión Europea para dejar claro que la situación de esta gente que vive en las calles o no sabemos exactamente dónde vive o sitios semiderruidos, antes se llamaban vagos, maleantes, cosas de ese tipo, ¿no? Era el nombre que recibían, ¿eh? Pordioseros, eh, se le daban nombres muy despectivos, ¿no? mm, Entonces, bueno, la gente, que siempre ha habido gente que se ha ocupado estas cuestiones, siempre ha dicho que no, que vamos, que lo primero que hicieron, además fue un acuerdo europeo, es que no había que llamarles nunca eso, mendigos, pobres, inmigrantes, lo que tú quieras llamar con, con sentido despectivo, que posiblemente provocaba que de vez en cuando algún par de descerebrados les tirara una lata de gasolina y les prendieran fuego, ¿no? O le eh, prendieran fuego a la paja o los cartones en los que se están protegiendo, que son incidentes que ocurren de vez en cuando, ¿no? han ocurrido de vez en cuando, sí. Entonces, pudieron eso, el llamarles gente sin hogar, el sinhogarismo. No son maleantes, no son, mm, no son nada de eso. Son gente que ha perdido el hogar. Recordando además que frente a lo que la gente suele decir, ¿eh? Eh, nadie está libre de terminar en la calle partiendo de una situación, de una casa y un hogar. Y que no son gente de que sean alcohólicos, que son unos vagos, que no. Hay gente que tiene un trabajo en un momento determinado y de pronto se queda sin trabajo. Y se queda sin trabajo y si encima sin ninguna defensa que pueda tener, escasamente ahorros o esas cuestiones, ¿no? Eh, pues de alguna manera no hay forma de... No encuentra ya, se queda en la calle. Acuérdate, en Madrid el problema que salió en la prensa, en toda la prensa, de la cantidad de gente, digamos, entre comillas, bien vestida o más o menos, ¿no? Que de pronto no invadieron, pero se quedaban en el aeropuerto de Barajas, que está abierto todo el día, ¿no? Mm, mm. Y se quedaron ahí a dormir. Pero había gente, no dos ni tres, sino había, no sé si cientos, pero había gente. Se quedaban a dormir, se lavaban en alguno de los servicios, se arreglaba bien la ropita y al día siguiente iban a trabajar, porque tenían un trabajo, pero era un trabajo de esos trabajos que hay, lo que el salario mínimo ahora está en 1.200 o 1.300. ¿Te acuerdas? No, 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 en menos, pero si no tenemos la cifra exacta, mejor Es no la igual, que decimos. está muy bajo. Ahora mismo te la diré, Es vale. igual, tampoco que la busque el que la necesita. Los datos yo siempre digo que se pueden buscar con facilidad, ¿no? Y ya otra cosa es más difícil. Pero que como te digo eso, pues te quedas en la calle y con el salario que tienes no puedes, te quedas en la calle porque en estos momentos en Madrid, ya creo que lo comenté en alguna ocasión, ya se están vendiendo sótanos sin ventilación Mm, para vivir o habitaciones, una habitación y sin derecho a cocina, ¿no? Se mm. están alquilando esas cosas en Madrid y a precios tampoco baratos, ¿no? Con lo cual quiere decir que la gente, es que hay gente que no puede realmente, no puede pagar nada. Entonces, lo que hace falta, obviamente, es pues seguir al final el único modelo que existe en toda Europa que funciona. Porque claro, esto no es solamente español, ¿eh? El español es español, pero se ha dado en más países. La Unión Europea me parece recordar que aunque hay diferentes niveles de ocupación, ¿eh?
eh, es el único, es Finlandia. Finlandia no tiene nadie viviendo en la calle. Hombre, en Finlandia es una broma macabra, pero obviamente si te quedas por el invierno, bueno, y el invierno en Finlandia es largo y encima la noche es muy larga, ¿no? Pues te encuentras, si te quedas en la calle, pues eres hombre cadáver, ¿no? Muy fácilmente al día siguiente, salvo que te hayas metido en un sitio muy calentito, ¿no? Pero vamos, que en Finlandia, ¿y qué es lo que han hecho en Finlandia, básicamente? A ir a lo del sin hogar. Lo primero, lo fundamental que hacen es que no puede haber nadie en la calle. Punto. Es un derecho fundamental del ser humano y un derecho fundamental de cualquier constitución medianamente decente, y la nuestra es medianamente decente, está bien, vamos, no, no me parece, tampoco es que me haya leído entera, ¿no? Pero parece que funciona, ¿no? Pero entonces la primera norma no es que si usted ve a un señor en la calle tirado en el suelo, inmediatamente hay que buscarle un alojamiento. Y un alojamiento, en principio, en condiciones. O sea, no un alojamiento en el que como algún mendigo te dice que al final le pueden robar y no sé qué, no sé si es cierto o no es cierto, pero tiene que haber y que haya una atención. E inmediatamente lo que hay que conseguirle es un puesto de trabajo. O darle la formación para ocupar un puesto de trabajo. Entonces, con esas dos medidas fundamentales, Finlandia me parece recordar a lo que está viendo que prácticamente no tiene gente en la calle. No existe esa figura en el país. Y luego dentro de Europa, te digo, va bajando y subiendo con países que tienen más y que tienen menos eh, gente en estas condiciones. Pero es lo que hay. Entonces, eso es lo que habría que hacer en España inmediatamente. En España sí que es cierto que hay algunas organizaciones que más o menos funcionan. Por descontado, una de ellas es Cáritas, pero hay otra también eh, que está buscando ahora un momento. Hay otra también que lo hace con frecuencia, que es Cruz Roja. Que sí que hay algunas organizaciones que se dedican a eso, ¿eh? Pero no dan abasto. Yo conocía un grupo de una persona que era, me parece que te lo comenté un día, que tenía un grupo, era de comisiones obreras, era un hombre de izquierda en general, en toda la vida, y tenía un grupo de personas que en invierno por las noches salían a dar comida caliente a la gente que veían. Una primera medida, simplemente esa, comida caliente. Y si a lo mejor puedes llevarles una manta, se la llevas, ¿no? Y aquí lo que hacen es buscar esos refugios, ¿eh? Los que no tienen. Pero la idea básica tiene que ser eso. Además, es que son cosas que yo creo que es que no habría que ni discutir. Porque al final, el número es difícil saber cuántos hay en Madrid, ¿no? Por ejemplo, cuántos hay en cualquier provincia de España, cuánta gente está ahí metida. Me imagino que eso será variable, fluctuará y Variable y dependerá también de la fluctuante. época del año, que la Sí. gente se mueve y busca lugares más. Por ejemplo, en la suficiencia, cuando hablan de ¿qué decís? Las plazas en la red de alojamiento, se calcula en 2020 que se ofrecieron unas 20.617 plazas en España. Eso es números España, ¿eh? Pero se calcula, que no sé, los cálculos, como dices tú, habría que medirlos con más claridad, que en España hay 33.000 personas en esas condiciones. Yo, sinceramente, lo de las plazas me parece que es un dato bastante fiable. Lo de las 33.000 personas, la verdad, no lo sé exactamente cuántas eran, pero me suena cuántos hay en Madrid. Que no creo que tienen que ser más, fundamentalmente. No, en Madrid estoy mirando ahora cuántos son, y te lo voy a decir, el dato que te dan. Hablan de 4.100, 4.000 personas, 4.400.
estimación general de la Comunidad de Madrid, pero claro, es una estimación de quien tendría que solucionarlo, ¿no? En la ciudad hablan de 650 personas en 2019, en recuentos anteriores. Yo, sinceramente, no lo creo. En la campaña del frío se atendió en centros en 2024-25 alojamiento y atención social a 1.603 personas, dicen aquí, ¿no? Normalmente el sinhogarismo afecta más a los hombres que a las mujeres. Eso es curioso, ¿eh? No me digas por qué, pero es más masculino que femenino. Eh, el porcentaje de hombres que son de sin protección, o sea, que viven en la calle sin hogar, alcanza el 83% y el porcentaje de mujeres pues será el 17%, claro. Mm. Digo yo, por haciendo la media, ¿no? Entonces no sé por qué es más de hombres que de mujeres. Eh, Algunos te pueden decir que quizá yo, pero es una opinión sin ningún fundamento. Yo creo que al final las mujeres son más fuertes que los hombres, ¿no? Y los hombres más frágiles y por tanto más proclives a encontrarse en situación de fracaso personal, ¿no? Y eso les lleva a salir a la calle, ¿no? Pero no lo sé porque obviamente en otros contextos claramente la mujer está discriminada de una manera muy fuerte, ¿no? Pero digo, a mí lo que me indigna, lo que me subleva es que tendría solución de inmediato. Debiera tenerla. O sea, no hay presupuestos para cosas. eh, yo ahora mismo no sé cuánto es el presupuesto que se ha gastado en la comunidad el Ayuntamiento de Madrid en concreto en presumir de una iluminación de Navidad realmente prodigiosa. La mala Navidad, que la parte religiosa conmemora el nacimiento de alguien en un pesebre, ¿no? Porque no tenía dónde vivir. Eh, Podría ser a eso, que quiere que vivan en pesebre los que, como detalle, ¿no? Pero quiero decir que no sé cuánto se han gastado. No sé cuánto se van a gastar en montar un circuito de Fórmula 1. Claro, para que venga más gente a Madrid, para que... Pues la verdad es que no lo entiendo. O no entiendo, por ejemplo, cómo han consentido que la inmigración colombiana y venezolana y mexicana se haya convertido en una gente que ha hecho subir los precios de las casas. En algunas zonas de Madrid, por descontado. ¿Eh? Porque el Se está mismo... refiriendo en este caso a una inmigración que no viene en Lógico, pateras, que no arriesga su vida para llegar, sino a los ricachones de sus países, que claro, vienen y se compran barrios enteros casi, ¿no? pero con el mismo nivel podría ser que se vigilara más los pisos de alquiler a turistas, que no hay Sí, ninguna bueno, eso vigilancia real. es lo que se está diciendo. Se Claro, está no está proponiendo. regulado en absoluto. Pusieron una norma en la cual decían que el primer criterio es que no podía ser en sótanos, por descontado, deben ser viviendas dignas. Y en segundo lugar, que tenía que tener acceso directo a la calle. Y bueno, en mi propia casa, aparte que tenemos, y eso lo comentaron en una ocasión, dos o tres o cuatro pisos comprados por gente de este país, encantadores, muy educados, muy simpáticos, ¿eh? Pero luego hay sospechas serias de que hay otros dos o tres que son alquilados. Estarán sacando, porque uno de los, eso lo sé de buena tienda, uno de ellos se dedica, porque me lo ha dicho, nos lo ha dicho, ¿no? Precisamente a gestionar las propiedades de su padre, los Mm. alquileres y los cobros y tal, ¿no? O sea, que un venezolano o un colombiano o un mexicano, no, eso no sé exactamente. Yo solo distingo un poco bien a los mexicanos, pero el A resto sí. esos le llaman rentistas, ¿no? Gente que vive de Claro, alquiler. Ujú, claro. Bueno, y sigue habiendo muchos particulares que compran pisos para luego alquilarlos. ujú. Entonces, esos pisos que cobran para alquilarlos, con frecuencia, eso lo he visto hacer directamente a un hijo mío, se lo han hecho en su día, les cobraban en mano
Y yo creo que no, eso no lo declaraban ni por casualidad. O sea, todos los meses ya un señor a la casa y tenía que dar el dinero en metálico. Obviamente, ni siquiera un WhatsApp, ¿no? Vamos, una con tarjeta, de ninguna manera. No aceptan porque obviamente, como sabes, algunos comercios, cada vez menos, ¿no? Se resisten a la al cobrador ese de tarjeta, porque eso sí que posta como negocio, ¿me explico? Mientras que si le pagas en euros y pesetas, pues declarar lo que salga de las narices. Puedes ser muy honesto, sí que declaren realmente todo lo han cobrado o no. Pero voy a decirte que yo tendría que haber una movilización ciudadana mucho más fuerte de la que hay. En Madrid sí que hay de vez en cuando movilizaciones de gente para frenar un desahucio, pero no tienen suficiente continuidad. No hay asociaciones de vecinos, como hubo en su día, potentes, que sí conseguían cosas de este calibre, ¿no? Hay una especie de, en ese sentido también, dejación de la comunidad global, que al final o la democracia en el sentido más positivo de la palabra, funciona cuando la gente la exige y la cumple, y no está esperando que se resuelva el Almeida de turno, ¿no? Mm. Entonces, no lo sé. A mí sí me preocupa y de alguna manera estoy pensando en intentar hacer algo, vamos, participar en algo un poco más activo, ¿no? No sé si en lo que hacía aquel amigo mío de salir por las noches 2 o 3 a dar comida a la gente, o simplemente apuntarme o a la Cruz Roja, vamos, a los servicios de la Cruz Roja, o seguro a alguno de Cáritas que se dedique especialmente a ese tema. Bueno, eso son, al final se queda únicamente en caridad y el problema es más de No, fondo, normalmente tanto unos más como otros riguroso. trabajan para que sea no darles dinero, sino intentar integrarles y asistirles. Eh, la caridad en la iglesia en este sentido, en este momento, no es esa cuestión de una providencia y me marcho, ¿no? No, se suele insistir mucho en la necesidad de que lo que hay que hacer es política de ayuda. O sea, si tú coges la revista de documentación social, para esta que es de Cáritas, tiene estudios muy duros en algunos los he consultado para este trabajo, para esta sesión. No, ahí no, es decir, creo que es más serio. Hay un tipo de caridad de esa, ¿no? De que está lavando conciencia sin más pretensiones. No es eso, es una cosa un poco más seria. Pero vamos, si me encontrara que es eso lo que hacen, me iría, porque me interesa. Lo que pasa es que es muy difícil atender a ese tipo de personas. Y Mm. sobre todo a las que ya han llegado a un nivel de, de degradación muy elevado. Por ejemplo, juntan el alcoholismo, que es fácil caer en ello, ¿no? Y entonces es complicado. Y luego gente que está. El parque de Manzanares, del río Manzanares, que tiene unas riberas muy bonitas. En cuanto hay un puente y árboles con mucho, un poco oculto, es fácil encontrarte con una tienda de campaña Mm. en la cual está viviendo un grupo de personas, ¿no? Mm. La policía no les enreda demasiado, por lo menos supongo que de vez en cuando hará una batida para. ¿eh? O en la Plaza Mayor, prácticamente todos los soportales por la noche de la Plaza Mayor están llenos de gente con su manta, ¿no? O sea, y se hace la vista gorda, porque obviamente eso no está permitido legalmente. Pero claro, un poco tienen ganas y menos cuando viene el frío, ¿no? Mm. Cuando viene el frío en Madrid sí que abren estaciones de metro y otros espacios para que la gente se proteja. Bien, Félix, tenemos que acabar y vamos a acabar, Bien, ¿vale? pues acabamos, me parece bien. Ujú. Lo dejamos aquí aclarando que el salario mínimo interprofesional en España en el año 2025 son 14 pagas de 1.184 euros. Entonces, una vez más, recurro a mi inspirador, trabajos de mierda. Y en total suman unos 16.576 euros anuales. Es Sí, decir, dividido entre 12 da 1000 y poco. se paga en 14 pagas. O sea, Es pero si decir, en tiene 14 pagas, quiere decirte que mensualmente los 16.000
son 12 meses y a ti al final lo que importa es lo que tienes que gastarte al mes, ¿no? Es el cálculo Vale. que podemos hacer. Estás hablando de que saldría, pues eso, entre 14 saldría a 1.100. 1.184 euros al Vale. mes. Eso Y es. con eso realmente es muy jodido. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ¿te parece? Lo dejamos aquí. Me parece muy bien. Que tengáis una semana decente. No, mejor que decente. Una Mejor semana que con decente. cojones. Vale, que esté bien. Vale. Vale. Un Espero un saludo a poquito. todos.